Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Licenciado Oswaldo Bocanegra López, abogado litigante de Villahermosa, Tabasco. Bueno, en cuanto a las reformas judiciales, ya en breve, qué lamentable que no conformes con el elegir a jueces de distrito y colegiados, que es una reforma en la que está luchando la Suprema Corte para demostrar los actos de inconstitucionalidad. Y eso está establecido en la ley de amparo, porque está vulnerando garantías y derechos laborales que van a ser afectados por la elección que quieren hacer para darle contratos a los nuevos jueces. Ya habíamos platicado de eso con anterioridad, pero es algo grave, pues sí genera afectaciones en materia de garantías individuales, de materia laboral, y que está protegido y salvaguardado por los derechos internacionales de la Comisión Americana de los Derechos Humanos y de la ley o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre, y de otros tratados y convenciones que se han creado en materia laboral, tanto para varones y en especial para mujeres. Pero el documento de la reforma, que traía consigo el contenido de echar abajo los recursos de amparos indirectos, eso es algo lamentable, es ir hacia un sistema político comunista, también, ¿por qué no socialista?, de tiranía, y dejar eliminados los derechos de contrapesos, el derecho de contrapeso que tanto costó en México forjarse, que es la ley de amparo. Gracias a los que sabemos y tenemos referencias de la historia a la lucha de la independencia, toda la sangre que se derramó después de esa insurrección, a las leyes de reforma, a la persecución política de los reformistas, de Juárez y todos sus aliados que impulsaron para echar abajo esas leyes eclesiásticas y esos abusos de los federales, quienes eran los encargados de la seguridad del país y cometían graves violaciones a los derechos humanos de los indígenas en especial. La lucha y la sangre del proyecto de Francisco Madero de sufragio efectivo y no reelección, la etapa de la revolución, todo eso lo vienen a destruir en una sesión para desaparecer o intentar desaparecer los recursos de amparos indirectos y quitarles ¿cómo podríamos determinarle? La jerarquía de una ley o de un tratado en México a rango de convencionalidad, tratarla de quitarle esa supremacía de ley en varios de los procedimientos, y en especial en los juicios de amparo, y tratarla de desaparecer es algo muy grave para lo que se forjó la historia y la lucha del país. La Guardia Nacional y los que están a cargo del Ejército de Batallón, si es que tienen conciencia nacional, tienen conciencia política, tienen moral y compromiso con la nación y con la historia de México, creo que también deben de pronunciarse, porque el derecho de amparo costó toda esa etapa histórica del país y se derramó bastante sangre, y tuvieron mucha valentía los que lucharon en ese tiempo con esos proyectos de nación para erradicar lo que es la monarquía, el fuero eclesiástico, y después, ya en la etapa del siglo XIX o XX, los abusos de autoridad de los presidenciables y de los gobernadores y de diferentes autoridades federales y estatales. Hay que ir haciendo conciencia con todos los de alrededor. Los jóvenes estudiantes de Derecho, por favor, consulten la ley, consulten la historia. Se está destruyendo un sistema político que garantiza muchas
muchas virtudes como ciudadano mexicano en materia legal, en materia de los derechos humanos y en materias procedimentales de todos los aparatos administrativos, judiciales, constitucionales y legislativos. Cabe mencionar que el aparato legislativo en México, y lo tienen que hacer conciencia los estudiantes de Derecho y los que han egresado, es un aparato totalmente deficiente, que está totalmente privatizado por la mayoría o de quien es la mayoría en el Congreso. De ahí no tiene herramientas el ciudadano para ejercer una acción legal por actos de corrupción de cuentas públicas, deficiencia de obras o de otra índole que se presente de un funcionario público o de un representante de Estado. Las cuentas públicas siguen siendo actos de saqueo, de impunidad en ese sexenio que pasó y en el anterior, en Tabasco y en México. Siguen enriqueciéndose los presidentes municipales, sus regidores, los que prestan servicios para ellos, sus proveedores, siguen haciendo obras de mala calidad y le siguen inflando a más del 100% las multimillonadas de pesos a esas obras que son de mala calidad. Esto va a seguir pasando en México porque tenemos una deficiente ley orgánica del Poder Legislativo Federal y de los estatales. Hay que ir haciendo conciencia de ello también. Y en Tabasco se necesita que los partidos políticos y que los especialistas en materia de derechos y sociedad civil comiencen a reclamar y comiencen a concientizar la revocación del mandato a un gobernador, a un presidente municipal y por qué no también a un diputado. Que en los casos de vacío de poder, el que deba tener acceso a ser gobernador interino no deba ser el secretario de gobierno, sino que sea elegido del cuerpo colegiado de la Cámara de Diputados. No podemos seguir teniendo ese tipo de imposiciones y dedazos desde una secretaría de gobierno. Y esa es una reforma que urge en Tabasco. Y las cuentas públicas, voy a seguir insistiendo, en Tabasco siguen siendo objeto de saqueo, impunidad y corrupción. No hay leyes en México ni en Tabasco, aún con funcionarios morenistas, que hagan cumplir la justicia, el principio de justicia, para también aquellos que saquean con los encargos del poder de alto nivel en el ejercicio de la función pública de Tabasco. Bueno, muchas gracias, un saludo, hasta luego.